Hola, mi nombre es Luisa Bedoya y a partir de hoy los voy a estar acompañando en este nuevo espacio, este podcast de dinamismo jurídico donde vamos a estar hablando y resolviendo todas las dudas sobre la compra de bienes inmuebles sobre planos. Y para esto nos acompaña Christopher Piedrahita. Él es el director de la firma de abogados Dinamismo Jurídico. Bienvenido, Christopher. Luisa, como siempre, un gusto compartir estos sets con vos y claramente esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para todas las personas que hoy tienen un problema con una constructora y estamos hablando claramente de la compra de inmuebles sobre planos. Así es, y es que precisamente, Christopher, nos llegan bastantes preguntas e inquietudes sobre este tema a través de nuestras redes sociales y hoy queremos exponer un caso bastante importante, muy repetitivo de hecho, y es el de Diana Ocampo. Diana, como todos, soñamos con tener en algún momento nuestra vivienda propia. Pero la verdad para Diana no estaba dentro de sus posibilidades financieras adquirir una de contado. Entonces, pues una de las opciones más viables que ella encontró fue comprarla sobre planos. Ella se acercó a una constructora y el asesor le dijo que según su perfil financiero, ella era apta para obtener un crédito. Y Diana, confiada, pues firmó el contrato. 3 años Diana estuvo pagando su cuota muy juiciosa. 3 años donde obviamente su esfuerzo, sacrificios, el recorte de su dinero en el día a día, pues eran bastante marcados. Pero cuando llegó el momento de que Diana solicitara la cuota, pues el dinero al banco para poder ella pagar el resto del apartamento, se lo negaron. ¿Qué hizo la constructora? Le aplicó una penalidad y perdió absolutamente todo lo que había dado de cuota inicial a la constructora. Christopher, ¿qué puede hacer ella entonces? ¿Definitivamente pierde todo el dinero o qué le podemos decir a Diana? Bueno, Luisa, realmente este caso que nos cuenta Diana es un caso bastante frecuente. Esto lo escuchamos todos los días en nuestras valoraciones legales y obviamente pues esto es un tema que hay que analizarlo. Y es que la información que ofrecen las constructoras, pues yo no puedo pretender como constructora darle una información de enganche a una persona y decirle, usted va a ser apta para el crédito, usted todo lo puede, usted puede lo más, también puede lo menos. Y cuando la persona se enfrenta con la entidad financiera y solicita el crédito, se lo niegan, la respuesta de la constructora es una penalidad. Entonces uno dice, venga, un momentico, ¿será que es que yo para poder vender, sea un inmueble o cualquier cosa en el país, yo puedo dar cualquier tipo de información? Porque si no, así sería muy fácil. Y la respuesta es que no. En este caso concreto, Luisa, pues la ley viene a regular la información y la información es vinculante para quien la dice, que en este caso es la constructora. No, es que resulta que ese asesor comercial que a usted le dijo esa situación ya no está con nosotros. A Sí. usted sí se lo dijeron, pero él ya no está con nosotros precisamente por eso, no importa. Ese asesor de ventas representaba a la constructora. Y en ese orden de ideas, lo que debemos decir es que la constructora no puede influir negativamente en su decisión de compra. Entonces, no le pueden pintar pajaritos en el aire, la persona se motiva y nos decía, durante 3 años Sí. paga la cuota inicial, que perfectamente eso pueden ser 30, 40, 50 millones de pesos, y después decir, lo sentimos mucho, entonces le vamos a aplicar una penalidad porque es que la responsabilidad del crédito es suya. Pues obviamente en ese caso, hay que revisar primero qué dice el contrato respecto a la negación del crédito, pero en todo caso, la información es vinculante. Y esto quiero que quede muy claro. Si una constructora pretende desligarse de la información que brinda en esa primera etapa, está muy equivocada. Y aquí estamos para proteger los derechos como los de Diana. Bueno, Christopher, ¿y si una persona que está en el exterior quiere comprar un inmueble acá y le pasa un caso así particular, qué puede pasar? ¿Que le pueden ayudar? ¿Qué pasa? Esa pregunta es buenísima porque realmente, pues el sueño de una persona es tener una vivienda, por lo menos en Colombia, ese es un Sí. gran sueño de muchas personas. Y dentro de ese sueño, para cumplirlo, muchas van a otros países para conseguir unos mejores empleos, enviar el dinero a Colombia e invertir en estos proyectos sobre planos. Sin embargo, muchas personas que están en el extranjero se sienten desprotegidas porque dicen, pues no puedo regresar a Colombia en este momento por diferentes circunstancias, pero necesito recuperar esa cuota inicial.
Le pudo haber pasado el mismo caso, le negaron el crédito, la constructora le dijo que si se iba para el extranjero no había ningún problema, en fin, cualquier cosa similar. Y lo que debemos decir es, no importa si la persona está en Estados Unidos, en España, en Australia, donde esté, desde allá nosotros podemos representarla, porque lo único bueno, Luisa, que nos dejó la pandemia es que hoy en día todos los trámites son de carácter virtual, Total. tanto la entrega de los poderes como las audiencias. En este caso nosotros podemos representar, y de hecho tenemos muchos clientes que viven en otros países y les hemos recuperado las cuotas iniciales, entonces no es necesario que estén acá para nosotros poder hacer una defensa estratégica. Bueno, sigamos entonces evaluando todos esos casos que nos llegan a nuestras redes sociales y esta vez es de Juan Carlos Gómez que nos cuenta que cuando él firmó un contrato, pues él tenía un trabajo. Él nos cuenta que se ganaba aproximadamente 3 millones de pesos mensuales y él estaba cumpliendo con esa cuota mensual para pagar su cuota inicial. Un día, sin previo aviso, pues le cancelan su contrato laboral y queda sin trabajo. Él pierde su empleo y con él obviamente la posibilidad de seguir pagando esa cuota. La respuesta de la constructora nuevamente aquí fue aplicarle la penalidad. Él ya había entregado 36 millones de pesos y lo obligaron a firmar un desistimiento y solo le devolvieron 4 millones de pesos. Años de ahorro y esa plata se perdió. ¿Qué decirle a Juan Carlos? A mí me llama mucho la atención cuando decís y nuevamente le aplicaron la penalidad. Claro, es que es un lenguaje que al parecer tiene la constructora. Muchas veces este tipo de constructoras no entienden de ningún lenguaje diferente que no sea la aplicación de ninguna penalidad. Pero analicemos el caso de Juan Carlos. Sí, Lo que le está diciendo ahí es, vea, yo venía cumplidamente, normal, todo era bonito, todo era bello. Y un día me quedé sin trabajo, ¿cierto? Me sí. quedé Y sin le podría trabajo. pasar A cualquier persona se puede quedar sin empleo. Sí, Y eso le puede pasar a cualquier persona, así como la constructora también se puede retrasar, pues por diferentes situaciones en las cuales no puede prever, ¿cierto? sí, Entonces resulta que Juan Carlos se queda sin empleo y le dice a su constructora, pues vengo a retirarme, pues ya no puedo seguir pagando. Aplicación de una penalidad no es tan sencillo. Hay que analizar que la normatividad colombiana regula lo que se conoce como el caso fortuito o la fuerza mayor. ¿Qué es eso en palabras sencillas? El caso fortuito, fuerza mayor, es un hecho ajeno, primer requisito, irresistible, segundo requisito, e imprevisible que sufre una persona. sí. Analicemos cada uno. ¿Es ajeno? Pues claro, es de un empleador que le termina el contrato, no lo podía controlar. ¿Es irresistible? Más irresistible, pues sobre todo porque esta persona no puede hacer nada frente a esa decisión de terminación unilateral. Ujú. Y es imprevisible, aquí es donde viene la discusión, porque las constructoras dicen, no, es que usted sí podía prever que se iba a quedar sin trabajo, usted sí podía prever esa situación, porque si usted firma un contrato a término indefinido, pues en cualquier momento se puede quedar sin trabajo. Puede que sí, como puede que no, porque puede que yo firme el contrato a término indefinido y me termine pensionando en la compañía. Total. Lo terminé por una causa legal, no porque yo estaba previendo que me lo iban a terminar. Entonces, eso es lo que hay que analizar en cada caso particular. Pero un tipcito adicional para esta persona. Resulta que cuando nosotros entramos a revisar esos contratos que se firman con las constructoras, ahí en esos contratos sí aparecen un montón de exenciones de responsabilidad para la constructora. Si se me retrasan los contratistas, entonces yo me puedo retrasar. Si entonces mis empleados entran en una huelga, yo me puedo retrasar. Si el banco constructor del proyecto no me hace el crédito, entonces yo no llevo a cabo nada, pero tampoco me hago una penalidad, le devuelvo el dinero. Si a usted se queda sin empleo, penalidad. Eso no es inequitativo. Ahí hay un gran desbalance Sí. y eso es lo que nosotros entramos a revisar y a ajustar frente a las constructoras. Y es que, Christopher, justamente con eso que estabas diciendo, va esta pregunta que te voy a hacer y es, ¿vale la pena? Supongo que la respuesta es sí, enfrentarse a semejantes monstruos que son las constructoras versus las personas, que obviamente son casos muy particulares. Para ellos, obviamente, 36 millones no representan una gran cantidad de dinero, pero uno dirá, o las personas dirán, ¿será que si yo me enfrento a una constructora que es tan grande, tan poderosa, sí iré a ganar yo? ¿O ellos tendrán todos los mecanismos posibles para que el que pierda soy yo? Yo creo que desde ahí nace nuestra razón de ser. Sí, Y es que para una constructora, como tú bien lo dices, 30, 40 millones de pesos no pueden representar nada. sí, Pero para el consumidor
puede representar los aportes de su vida. Es decir, una penalidad puede extinguir por completo que esa persona quiera volver a tener una casa, no porque no quiera, sino porque no puede. O sea, volver a ahorrar cuántos años para tener esa cuota. Entonces, en ocasiones yo suelo decir que estas peleas con estos monstruos empresariales son como las de David y Goliat, y que nosotros en dinamismo jurídico queremos ser esa piedra con la cual David derrotó a Goliat. Sí. Entonces, que las personas sientan que la constructora claramente es un monstruo empresarial que tiene todo un equipo jurídico trabajando para decirle no, pero del otro lado estamos nosotros resistiendo como ese gran monstruo empresarial a través de abogados expertos en estos mismos temas, con una representación de altura, pero lo más importante, que sea asequible para la persona, de tal manera que si nosotros lo ayudamos a recuperar sus ahorros, él pueda o ella pueda volver a tener la esperanza de tener una vivienda propia. Total, muy importante eso y le devuelve yo creo que la esperanza a las personas que nos están viendo. Pero continuemos entonces porque aquí no terminan los casos, seguimos con más y esta vez vamos a hablar con un caso que también tiene que ver obviamente con este tema de bienes inmuebles y es de Carolina Muñoz. Ella nos cuenta que a ella le enviaron la promesa de compra-venta, ella dice que leyó con cuidado toda esa promesa y que ahí descubrió que el precio del apartamento estaba indexado al salario mínimo del año de escrituración. Eso significaba que ella debía pagar más de 20 millones de pesos adicionales, algo que ella dice jamás le habían dicho. Siempre le hablaron de un precio fijo. Ella reclamó y su respuesta fue tajante. Si no está de acuerdo, se le aplica la penalidad. Así le respondió la constructora. Y eso hicieron, le cancelaron efectivamente el contrato. Le devolvieron el dinero después de años, sin intereses, sin apartamento y obviamente ella quedó totalmente destruida y obviamente pues con el sueño frustrado de tener su vivienda propia. ¿Qué le podemos decir a Carolina? Bueno, esto es lo que se conoce como una variación unilateral de las condiciones del contrato. Y los errores que cometen las constructoras no los debe asumir el consumidor. ¿Y por qué digo errores? Porque realmente lo que inferimos de lo que nos cuenta es, yo tenía un contrato y había un precio fijo. Luego me envían otro contrato tan importante como es la promesa y esta señora, muy juiciosa, advirtió que se lo cambiaron a salarios mínimos. Esos incrementos son brutales, o sea, esto puede ser un incremento de 20, 25, de 18 millones de pesos. Y esto claramente no se puede hacer. Pero lo que más llama la atención es, primero, si no está de acuerdo, le vamos a aplicar una penalidad. Sí. Listo, no estoy de acuerdo con la penalidad. Ah, bueno, entonces como usted no quiere nuestras condiciones, terminemos el contrato. No le vamos a aplicar ningún tipo de penalidad, pero le vamos a devolver el dinero sin indexación, sin intereses, sin nada. ¿Cómo así? Una constructora puede terminar el contrato unilateralmente y devolver el dinero y salir a vender el apartamento a otro. Pues claramente no. Esto vulnera dos derechos, Luisa. Y a veces qué pereza hablar de la norma porque se vuelve como muy grueso, pero muchas personas sí quieren conocer dónde están sus derechos. Entonces se vulneran dos derechos. Uno, la garantía legal. Nosotros hemos relacionado la garantía con reparación de los productos. Dice, se me dañó tal cosa, garantía. Pero la garantía no solo hace referencia a la reparación. La garantía también tiene un ítem por allá en el Estatuto del Consumidor que dice, garantía corresponde también a entrega y registro correspondiente de lo que yo compre. Si una constructora me termina unilateralmente el contrato sin justificación alguna, se vulnera la garantía. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si la señora quisiera recuperar ese apartamento, podría hacerlo por la vía legal, solicitarle a un juez que exija que se le continúe el contrato, pero en las condiciones iniciales, es decir, en un precio que no sea cambiante. Y el segundo, pues lo segundo derecho que se vulnera es la protección contractual. Sí. Una constructora no puede modificar unilateralmente ninguna condición del contrato. En ese orden de ideas, si esta persona se siente muy afectada, pues puede solicitar que se le entregue el inmueble, pero hay algo particular. Puede solicitar los perjuicios. Recordemos que el artículo 23 de la ley 1480 dice que la información insuficiente genera perjuicios. Si a usted le dijeron precio fijo, así queda en un documento, luego se lo cambiaron, le dijeron si no está de acuerdo penalidad, ¿cuál es el perjuicio? Pueden haber daños morales. Es que a mí me genera mucha angustia que yo no haya podido tener mi apartamento. Es que es un sueño de muchos colombianos. Entonces, además de tener el apartamento,
puede solicitar los respectivos perjuicios ante la vía judicial y de eso nos encargamos nosotros. Christopher, muy importante todas esas cosas que tú dices porque generalmente nosotros como usuarios de a pie pues no conocemos esas normas y qué bueno tener un aliado que claramente lo conoce, que son expertos y que lo respaldan a uno frente, como lo decíamos ahorita, a esos monstruos gigantes de empresas que uno creería que uno siempre va a terminar perdiendo, pero no es ¿Cómo le así. parece esta frase, Luisa? Ninguna constructora es más grande que los derechos de los consumidores. Ya sé, ustedes se encargan de hacer valer esos derechos. Correcto, así es. Entonces, ahí vamos muy bien. Continuamos con estos casos. Esta vez vamos a hablar del caso de Mónica Jaramillo, que también a través de nuestras redes sociales nos expone su caso. Y ella dice que estuvo con una constructora más de 2 años pagando su cuota inicial, nuevamente con ese sueño que tenemos, como tú dijiste al inicio, todos los colombianos de tener nuestra propia vivienda. Hace 8 meses la constructora le terminó el contrato. Ella no sabe si todavía está a tiempo de revisar si puede recuperar esos ahorros que ella invirtió en esa cuota inicial. Ella creería que no hay nada que hacer, pues ya fue demasiado tiempo, pues muchos años pagando. La constructora se quedó con 55 millones de pesos y nunca, hasta la fecha, pudo volver a tener la expectativa de tener una casa. ¿Qué decirle a Mónica? ¿Hace cuánto le terminaron el contrato? Hace 2 años ella estuvo pagando con la constructora, estuvo 2 años. Y hace 8 meses la constructora le terminó el contrato. Listo. Lo que le debemos decir a Mónica es lo siguiente. Mónica, si a usted le terminaron el contrato hace 1 mes, 8 meses o menos de 12 meses, todavía es posible reclamar sus derechos frente a una instancia judicial. Resulta que pues hay algo que se llama como la prescripción o también la caducidad de las acciones. Entonces, desde que se termina el contrato, yo tengo 1 año para reclamar esos derechos. Conocimos un caso en el cual una persona incumplió el contrato, lo incumplió, o sea, no pagó. Sí. Y resulta que la constructora aplicó una penalidad. Sin embargo, ese contrato tenía cláusulas abusivas, es decir, tenía una penalidad que se consideró abusiva en ese momento. La persona sí asesoró y mire pues cómo funciona esto. Aunque la persona había incumplido el contrato, resulta que si no importa si yo incumplo o cumplo el contrato, una cláusula será abusiva independiente de mi cumplimiento o incumplimiento. Solicitó el incumplimiento de la cláusula abusiva, que era la penalidad, sale del contrato y le tuvieron que devolver sus recursos y ya habían pasado más de 8 meses. Entonces, en este caso lo que le puedo decir es, hay que revisar el caso concreto y los casos que nosotros revisamos es verificar cuáles son los hechos del consumidor, establecer el contrato que dice qué cláusulas tiene en su favor, qué cláusulas tiene en contra y en ese orden de ideas llegar a señalar si hay opciones de éxito y si no ha pasado más de 1 año, perfectamente podríamos representar. Bueno, muy bien, creo que hasta aquí llegamos con los casos y creo que mucha gente que nos está viendo en este momento seguramente se sintió identificado con alguno y si no, y de pronto está metido en algún lío con algún bien inmueble, pues Christopher, tenemos unas preguntas que posiblemente se puede estar haciendo la gente en este momento. Vamos a tratar de resolverlas. ¿Es posible recuperar la cuota inicial cuando la constructora me aplicó a mí una penalidad? Aquí resumiendo lo que vimos en los casos, la respuesta es sí, sí es posible recuperar los ahorros invertidos en una constructora cuando se cobra una penalidad. Lo que debemos decir es, la constructora no tiene la última palabra. Y dejemos de tenerle miedo a esas empresas, que para eso está Dinamismo Jurídico. Y precisamente, ¿por qué contratar a Dinamismo Jurídico para recuperar mis ahorros, mi cuota inicial? Bueno, aquí yo podría hablar maravillas, ¿cierto? Y decir por qué nos tendrían que contratar, pero lo que yo podría responder es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos o estructuramos un caso con un cliente, es de la siguiente manera. Primero nos sentamos con el cliente, hablamos con el cliente, revisamos si su caso es viable o no. Y por eso la valoración tiene un costo, porque nosotros nos tomamos la tarea de revisar el contrato y decirle, usted puede tener opciones de éxito o puede que no las tenga. Si nuestra valoración fuera de carácter gratuita, lo más seguro es que para nosotros todos los casos serían viables. Y cuando nos salga, lavarnos las manos y decir,
Así funciona el derecho. Entonces, esa es la primera parte importante. Luego de esto, estructuramos una defensa y esto no es como teniendo como un checklist. No, es que nosotros ya tenemos esta lista por las cuales no le pueden aplicar una penalidad, que eso lo veo mucho en redes sociales. Eso no funciona así. Hay que sentarse a leer el contrato de arriba a abajo y establecer una defensa estratégica en ese caso concreto y llevar al convencimiento del juez en ese escenario. Entonces, lo que yo puedo decir, ¿por qué nosotros y no otros? Es simple y llanamente porque nosotros nos tomamos la tarea de efectivamente revisar cada caso y decirle a usted con sinceridad si tiene o no tiene opciones de éxito. Perfecto. Volvamos al caso de la persona que perdió el empleo y resumamos también en esta pregunta. La pérdida de empleo al final entonces termina siendo una causa justa para terminar el contrato sin ningún tipo de penalidad. Depende. Y depende de varios factores. No es lo mismo que a mí me terminen un contrato a término fijo. Yo Ujú. voy y firmo hoy un contrato con una constructora y le digo, tengo un contrato a término fijo que se termina en 6 meses. Y cuando se terminó en 6 meses, decir, venga, es que me terminó el contrato, devuélvame el dinero. Claro. No, pues porque ahí claramente ya conocía desde el inicio que el contrato se iba a terminar. Pues en ese caso, pues uno diría, no es una justa causa. Pero no ocurre lo mismo con un contrato a término indefinido. Pues, por ejemplo, Mm. sino que nos consultan muchas personas que a veces tienen contratos con el Estado. Entonces dicen, yo estoy en carrera, yo estoy en esta situación, entonces yo firmo contratos cada 6 meses o cada año, pero es que lo mío sí es como fijo, pero resulta que no. Entonces en el contrato no hay como establecer si hay fijo o no, pero cada caso es particular. Sí. Entonces hay que analizarlo, pero de entrada podríamos decir que si es indefinido, sí podría constituir una justa causa. Bueno, y también retomemos aquí también para resumir un poco a una persona que le hayan negado el crédito para terminar de pagar esa vivienda y le aplican una penalidad. ¿Puede o no puede recuperar lo que ya había invertido? También depende. Es que esa respuesta la dan todos los abogados y es muy maluca, pero es que todo, pues cada caso depende. Sí, ¿Depende de qué? Entonces, si yo tengo mis mismos ingresos que le certifiqué a la constructora, nada, yo me ganaba 2 millones de pesos y la constructora me dijo, con eso le daban el crédito. Si yo no tengo sobreendeudamientos, si yo no tengo reportes negativos, si yo me he comportado bien financieramente durante los 3 años que estuve y solicité el crédito y la entidad financiera me da una carta que dice negado por política de producto. ¿Qué es eso? Nadie sabe, cada entidad financiera sabrá cuáles son sus políticas. ¿Las políticas son responsabilidad o son atribuibles al cliente o al consumidor? No. Entonces, en ese orden de días habría una justa causa. Pero imagínese usted una persona diciendo, me negaron el crédito, justa causa, muestre la carta. ¿Y qué dice la carta? Reportes negativos. No, claro. estaba en usted manejarse bien en el sistema financiero. Entonces, cada caso depende. O sea, realmente si alguien tiene un inconveniente, lo mejor que puede hacer es llamar porque cada caso, como tú dices, es muy particular y tendrá sus temas como para hacerle zoom a cada cosa y poder dar como ese veredicto final de ayudarlos de la Correcto. manera correcta. Así es. De esta manera, Christopher y a todas las personas que nos están viendo, llegamos al final de este espacio. Esperamos volvernos a encontrar en otro, resolviendo muchas más dudas, diferentes temas que ustedes quieran resolver, que tengan y se estén viendo enfrentados a diferentes situaciones. Esperamos poder seguir con ustedes contando como esos ciudadanos de a pie que se sienten vulnerados en algún momento y que por supuesto cuentan con dinamismo jurídico. Bueno, Luisa, yo te agradezco también mucho por el espacio y lo que puedo decirle a las personas es, existe un gran desequilibrio entre usted y la constructora, pero Dinamismo Jurídico ha llegado para equilibrar la balanza y esperamos poderlos apoyar a todos ustedes en los problemas que tengan con esa constructora en el proyecto inmueble sobre planos. Nos vemos en un próximo episodio.